Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Martes 18 de diciembre de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Violenta caída de Wall Street también en la jornada de ayer. Cayó 507 puntos con 53. Viene de 26.000. Está a 23.500. Hoy hablaremos con el doctor Álvaro Cámara de lo que esto significa, de las razones y de los efectos que produce en la economía mundial. También cayeron Europa y China, cayendo duramente el precio del petróleo. Este es un tema que no se menciona en Colombia. Ley de financiamiento, todos contentos, todos felices. Nadie habla de los 8 billones de pesos de sentencias ejecutoriadas que están pendientes. Eso no se trata y eso vale tanto como toda la ley de financiamiento. Mejor dicho, más que la ley de financiamiento. Por la ley de financiamiento aspiran a obtener 7,5 billones. Las sentencias, que no están calculadas en ninguna parte y que hay que pagarlas, valen 8 billones de pesos. Y la caída del precio del petróleo tiene un impacto descomunal en las finanzas públicas. El precio del petróleo estaba entre 80 y 90 dólares el WTI y el Brexit. Ahora está por debajo de los 60 dólares el Brexit, el Brent, y por debajo de 40 dólares el WTI. El café a un miserable $1. Este es otro impacto negativo en la economía colombiana. ¿Para qué hablar de tristezas, verdad? El azúcar a 12,49 centavos de dólar. Fue puesto preso el jefe de la sala de interceptaciones de la Fiscalía. Chuzó al jefe de seguridad aérea del sindicato de Avianca. El fiscal general de la Nación reconoció el hecho. Va a empezar seguramente hoy la discusión de la ley de financiamiento, porque ayer, primero de 3 días dedicados a sesiones extraordinarias, no alcanzó el tiempo ni siquiera para tramitar los impedimentos. Hoy, a partir de las 10 de la mañana, volverán a tramitar impedimentos y luego a discutir una ley de financiamiento que no tiene muchas simpatías. Los partidos políticos están haciendo cola a ver cuál le puede decir a la opinión pública que no le puso más impuestos para esta Navidad. 12 heridos por bomba en Montelíbano, departamento de Córdoba. Ayer fueron asesinadas 6 personas en Mapiripán. Secuestrada otra persona en Ocaña. El orden público no está brillando en este final del año. Esteban Mosquera, ¿recuerdan ustedes a este estudiante que fue herido porque perdió un ojo en uno de estos arrebatos estudiantiles? Estaban diciendo que fue el ESMAD. Ya vino el concepto de medicina legal, no fue el ESMAD. Fue una bengala disparada por un compañero de Esteban Mosquera. En fin. Malas señales para la economía de Gran Bretaña. La señora May sigue en la cuerda floja. El Brexit ha sido un verdadero desastre para la Unión de la Gran Bretaña. Vamos a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que reemplazará a Conciencias. Uno se pregunta ¿para qué? Que no va a costar un solo peso. Entonces es
el mismo objetivo, no cuesta un peso y uno se pregunta, ¿para qué entonces tanto aparato, tanto ministerio? La Amazonia saqueada por la minería ilegal. Esto tiene mucho que ver con nosotros porque es una verdadera tragedia que la minería ilegal está acabando con la Amazonia. Y esta es la gestión del nuevo director de la policía. El general Ateortúa era el hombre que se ocupaba de combatir las bandas y los grupos dedicados al exterminio del país a través de la minería ilegal. Lo hizo tan bien, que ahí ven ustedes el resultado. Y lo nombraron director de la policía. Dios nos tenga de su mano. El Bitcoin. Otro problema aquí. No sabemos cuántos colombianos fueron víctimas de las ilusiones del Bitcoin. Eso subía y subía y subía. Y en este año pasó de valer $20,000 a valer $3,500. ¿De quién las pérdidas? Odebrecht en el Ecuador. Está comprobado que Odebrecht hizo dos pagos por valor total de $442,754 entre los años 2007 y 2009. ¿Recuerdan quién era el presidente, no es cierto? Cierto señor Correa, que está gozando de las delicias de su exilio voluntario en Bruselas, en Bélgica. Nueva Zelanda convocará un referéndum para aprobar la marihuana recreativa en el 2020. Ya aprobó la marihuana medicinal. Estos son avances. La marihuana es el anticipo de las drogas más pesadas. La marihuana es un desastre por sí mismo, pero la están tratando como si fuera una cosa muy recreativa, muy deliciosa la marihuana. No saben el daño espantoso que hace la marihuana. Aquí tenemos una noticia que desgraciadamente es posible. Dicen que el gobierno de España, el del señor Sánchez, el que llegó al gobierno sin un voto, el que se tomó el gobierno con la suma de unas minorías que puso en el Parlamento para destruir el gobierno de Mariano Rajoy, ese señor Sánchez, va a exhumar los restos de Franco. Es decir, un nuevo motivo de desunión y de confrontación entre los españoles. Si Franco no hubiera ganado la guerra, la hubiera ganado Stalin, a través de sus amigos comunistas, de Carrillo, de Lister, del Campesino, de la Pasionaria, hubiera ganado. ¿Qué hubiera pasado en España en manos de Stalin? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Los restos de Franco serán exhumados. Nuevo motivo de confrontación entre los españoles. Siguen los enfrentamientos armados en Yemen, a pesar de que está decretada otra tregua. Aquí el ELN también propone que se reinicien los diálogos, seguramente en La Habana, para avanzar hacia la paz, pero mantiene los secuestrados en su poder y la amenaza permanente de voladuras a los oleoductos. Cae el consumo de carbón en Estados Unidos y Europa, que son nuestros clientes naturales. Aumenta el consumo de carbón en la India y en el sudeste asiático. En resumen, el consumo de carbón se mantendrá más o menos estático. Israel lanza un módulo lunar que llegará a la Luna en la primavera próxima. Es una misión puramente educativa que no tiene nada que ver con razones bélicas. Y en Hoy en la Historia recordaremos, porque sucedió en un día como hoy, 18 de diciembre, la batalla de Trebia, donde Aníbal derrotó a Roma. Trebia, Transimeno, Canas, las grandes batallas de Aníbal en Roma. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.
Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo nuestro contenido que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 12 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Humanidad en este siglo que acaba de terminar. Carreras, Pavarotti, Plácido Domingo. Este es un dúo de Plácido Domingo y Luciano Pavarotti. Adestes Fideles. Con ese dúo hermosísimo y con esta canción navideña tan bella, saludemos la mañana. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 18 de diciembre del año 18. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de América, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Mientras el presidente Duque insiste en implementar los acuerdos de paz, retomando varios planes del gobierno del sátrapa conocido por sus amigos como el camarada Santiago, el gobierno lanzó la política de paz con legalidad. Plan proyectado para 10 y 15 años, con el que continuarán con la implementación de los acuerdos con la guerrilla de las FARC. Mientras tanto, ayer volaron un puesto de policía en Casanare. Mordisco, jefe de las disidencias, asesina en Mapiripán una familia. Al amanecer de hoy en Ocaña, se robaron de su casa a un campesino. 13 heridos deja atentado en discoteca en Córdoba. Asesinan un concejal y su hermano en Sucre. Lanzan granada contra la policía en Tumaco. Una niña herida. Ejército evitó atentado con explosivos en Cartagena del Chairá. Doctor Londoño, y estamos en paz, pero no sabemos nada del Paisa y de el señor Iván Márquez. ¿De ellos qué se sabe? Ni de Romaña ni de otros cuantos sí. bandidos de las FARC que andan desaparecidos. Entonces, ¿cuál es la vaina? Pues, a ver. Pero pues esta es la paz y están protestando porque no hay recursos suficientes para la implementación y no los hay. Este es otro de los temitas que quedó pendiente en la ley de financiamiento. Si eso se va a aplicar, si ese acuerdo no hay que volverlo trizas, sino que hay que cumplirlo, como dice el presidente Duque una y otra vez, se le hace la boca agua hablando de semejante maravilla. ¿Dónde están los recursos para cumplir? ¿Dónde están? Lo que no está en el presupuesto no existe. ¿Dónde en el presupuesto nacional están las decenas de miles de millones de pesos que se necesitan para cumplir los acuerdos con las FARC? Pues no existen. No existen y no existe la plata con que pagar las sentencias. Y ahí vamos, pues, ahí vamos en esta crisis fiscal que se avecina. Mientras tanto, cae estrepitosamente el precio del petróleo, ingresos menores para la nación. Si es que esto no se recupera de aquí a comienzos del año entrante, ya los finales del año han sido, se ha producido más petróleo y se ha vendido a un precio muy inferior al presupuestado. La situación económica no es buena, pero como no hay que manejar con el espejo retrovisor, pues miremos hacia adelante y no nos preguntemos las causas, a ver si somos capaces de removerlas. Uno tiene que saber por qué tiene el presente amargo que tiene, buscando las causas y removiéndolas para tener
un futuro mejor. Bueno, ya veremos pues qué pasa. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. Tras el anuncio de la narcoguerrilla del ELN sobre una tregua que iniciaría el 23 de diciembre y que culminaría el 3 de enero de 2019, porque según ellos tienen intención de aportar un clima de tranquilidad en la Navidad y en el Año Nuevo, y que también reiteran que no se levantarán de la mesa de diálogo y que seguirán trabajando por la continuidad del proceso de conversaciones, el presidente Iván Duque se pronunció frente a este hecho. Desde la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, el mandatario de los colombianos expresó, abro comillas, se ha vuelto usual que en esta temporada decembrina algunos grupos armados les hablan al país de treguas y ceses unilaterales. Yo creo que hoy tenemos que ser claros. Yo no voy a entrar a calificar esas decisiones porque las fuerzas militares de Colombia nunca descansan. Las fuerzas militares de Colombia siempre están dispuestas en todo momento a proteger al ciudadano. Cierro comillas. Además, el presidente subrayó que les debe llegar un mensaje claro a aquellos que quieren seguir en la violencia y sembrando desolación y que deben hablar muchas veces de paz mientras siguen en las actividades violentas. La única manera en la que puede haber confianza es un verdadero gesto de paz, es con la liberación de todos los secuestrados y que se le ponga fin a todas las actividades criminales. Por su parte, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, calificó el anuncio del ELN como poco serio y le recordó que los colombianos estaban esperando un pronunciamiento contundente que muestre su real y verdadera voluntad de paz. Bueno, que liberen a los secuestrados y que se comprometan a no volar más el oleoducto, pero no en 10 días, sino que sea una decisión irreversible, porque eso le está haciendo un daño económico inmenso a la nación. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Hoy hablamos de la confianza de los colombianos en el mercado. Hablamos de la confianza del consumidor que según Fedesarrollo ha caído en 35% en los últimos 5 meses. Una reducción que dice Fedesarrollo se está explicando por el deterioro de las expectativas que tienen los colombianos para el próximo año. También está a la baja la disposición de los colombianos para comprar vivienda. Esto, pues, es un panorama muy complicado el que nos presenta este informe de Fedesarrollo, porque tenemos uno de los índices más bajos de los últimos tiempos. Fedesarrollo encontró que el índice se ubica en menos 19,6%, es como lo miden ellos, mientras que el año pasado, para noviembre, el índice se registraba en menos 10%. ¿Qué es lo que está pasando? Según Fedesarrollo, pues el resultado, que además es el más bajo desde marzo de 2017, lo que refleja es una desaceleración en las expectativas de los colombianos frente a las perspectivas del próximo año. Y a esta noticia, doctor Londoño, a esta noticia de que cae la confianza del consumidor, se suma otra que llega desde el DANE y es la caída en las licencias de construcción. Una caída del 4,2% en el área licenciada, un resultado que dice el DANE se explica por la reducción en 10,4% en el área aprobada para vivienda, pero en un aumento del 12,4% para destinos no habitacionales. En las cifras llama la atención la caída de la variación anual en las licencias en Bogotá y en Cundinamarca. Por ejemplo, en Bogotá la caída fue del 26,2%, en Cundinamarca la caída es del 55,4%. En donde más cayeron las licencias fue en el departamento de La Guajira, una caída del 78%, pero esto se ve compensado con aumento en la solicitud de licencias de construcción en departamentos, muy interesante este dato, como el de Chocó, donde sube un 231%. Lo cierto es que el área licenciada cayó en 4,2% y esto también puede estar muy relacionado con las perspectivas que tienen los colombianos en materia de vivienda. Y esto además, pues por no dejar de lado también el tema que está trayendo la reforma tributaria, que también genera preocupación, y es ese gravamen a las viviendas de más de 918 millones de pesos. Así pues que cae el índice de confianza del consumidor, cae el área licenciada para construcción, una caída pronunciada por la caída de las licencias para vivienda,
Y bueno, tenemos estos datos que llegan desde FEDesarrollo y desde el DANE. Y cae dramáticamente el precio del petróleo y cae dramáticamente el precio del café. Y entonces uno se pregunta, ¿de dónde saca el mismo FEDesarrollo el cálculo de que en el último trimestre de este año, el que está terminando en este diciembre, creceremos en el 3% anual? Yo no entiendo. Sí, es una pregunta que queda en el aire. Ha caído el gasto público porque Santos dejó raspada la olla a agosto. El gasto público ya se había hecho, entonces el gasto público en este trimestre tiene que tener cifras negativas igualmente. Cae el petróleo, cae el café, cae la confianza de los consumidores y uno dice entonces ¿qué es lo que está subiendo para que termine el año con un crecimiento del 3% en el último trimestre? Sí, 3,2 incluso, ¿no? Bueno, entonces ¿de dónde? ¿De dónde y cómo? Preguntas. No tenemos noticias de los comerciantes porque después de la salida del doctor Guillermo Botero de la presidencia de FENALCO, eso quedó bastante desordenado y no hay con quién hablar en FENALCO, no hay quien cuente cuáles son las perspectivas que tienen los comerciantes para esta Navidad, que es donde hacen su agosto en diciembre, su agosto decembrino. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Maduro será derrocado y la ONU tendrá que actuar. Esta es la frase del próximo vicepresidente de Brasil, que tiene nervioso a Maduro e ilusionados a los venezolanos y a todos los que seguimos de cerca la desgracia de Venezuela. Hamilton Mourão, general retirado que fue elegido para ser el futuro vicepresidente de Brasil, aseguró que su país ofrecerá militares para las tropas que la ONU deberá enviar a Venezuela luego de que en el exterior se forme un gobierno de transición y se haya derrocado a Maduro. El próximo vicepresidente brasilero asegura que Maduro será derrocado y ante el hecho la ONU deberá actuar con enviados especiales de paz y que en esa medida se verá el fundamental papel de Brasil. Estas declaraciones están en línea con las de Eduardo Bolsonaro, el diputado más votado de Brasil e hijo del próximo presidente, quien dijo durante su visita a Estados Unidos y también a Colombia que la única salida a la crisis venezolana es que Maduro sea derrocado. Pues Mourão ya dio esto por hecho y avanza en plantear cómo sería un escenario sin Maduro y en ese momento cómo ayudar a Venezuela. Las intenciones del gobierno brasilero de ayudar a que Venezuela sea liberada van en serio. La gira de Eduardo Bolsonaro, dicho por él mismo, fue fundamentalmente para hablar de cómo presionar a Maduro y sancionar a sus principales amigos. De hecho, Jair Bolsonaro no invitó a Maduro a su posesión como presidente y ante las mentiras de la tiranía chavista de que sí fueron invitados a la toma de posesión de Bolsonaro, pero que Maduro no irá porque Bolsonaro es un fascista, Eduardo Bolsonaro volvió a confirmar que el tirano no fue invitado y agregó lo siguiente: tenemos mucho más gusto de ver en la posesión de Jair Bolsonaro a los venezolanos que huyen de la narcodictadura. Y al parecer los jóvenes de Rumbo Libertad, los de la resistencia, representarán a Venezuela el 1 de enero. Las reuniones desesperadas de Maduro con jefes de países como Irán, Rusia y Turquía y las declaraciones de que está dispuesto a atacar a Colombia no son sino la muestra del miedo que le causan las acciones y las declaraciones del próximo gobierno de Brasil. Bolsonaro parece que llegó para cambiar no solo a Brasil, sino también a la región entera. Desde el 1 de enero, cuando tome posesión de su cargo, veremos a alguien de verdad presionando y ayudando para que Maduro sea derrocado. Bueno, vamos a ver pues si derrocan o no derrocan a Maduro. En todo caso, la posición de Bolsonaro es bastante clara. No cabe ninguna duda. De Mar Gordo. Doctor Fernando, compañeros de la mesa oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Ayer lunes arrancó el periodo de 3 días de sesiones extraordinarias en el Congreso de la República, donde se había citado para tramitar la ley de financiamiento, el proyecto para modernizar las tecnologías de la información, el proyecto para darle mayores herramientas a la Superintendencia de Salud. Pero anoche mismo cambió el panorama, pues la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, presentó un nuevo decreto sobre las sesiones extras, donde se incluyó la discusión para la creación del nuevo Ministerio de la Ciencia y la Tecnología,
Tecnología y la Innovación, al igual que la norma para aprobar el acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, por lo que serán 5, por lo menos, las iniciativas las que se deben aprobar en estos escasos 3 días, en medio de algunas dificultades, sobre todo para mantener el quórum, que se hace difícil conformar, cuando menos para votar los impedimentos. En Senado arrancó la jornada con la ley de financiamiento, pero de los 71 impedimentos que se presentaron, solo se logró votar 47, y ante la falta de quórum para seguir la votación, levantaron la sesión y citaron para las 10 de la mañana de hoy. En Cámara las cosas no fueron diferentes, empezaron a votar los impedimentos para darle trámite al proyecto para modernización de las tecnologías de la información, que seguirá en su discusión el día de hoy. En la plenaria del Senado ya está definido que los partidos que llaman de oposición, las FARC, los Verdes, el Polo y los Decentes, no votarán la ley de financiamiento o la votarán en contra en caso de que no sean aprobados los impedimentos que presentaron los miembros de esas bancadas. Desde las 10 de la mañana en Senado y desde las 8 de la mañana en Cámara seguirá la jornada en el legislativo, con la expectativa de lo que pueda pasar en el trámite de la ley de financiamiento, que tiene resistencia en varios sectores políticos que no quieren pasar el año siendo señalados como los culpables de más impuestos para los colombianos. Muy bien. Vamos a ver pues cómo se desarrollan estas jornadas de hoy y de mañana, de Mar. Sí, señor. Porque hasta ahí llegan las sesiones extraordinarias, ¿no? Entonces, lo que no se apruebe, ayer no se aprobó nada ni se discutió nada porque estaban discutiendo impedimentos. Así es. Hoy siguen discutiendo impedimentos. Claro, y hoy arrancarán, entonces en Cámara votarán el proyecto de TICS y en Senado votarán ley de financiamiento. Será un día muy importante en el Senado para ver qué va a pasar. Y a propósito de la ley de TICS que se está discutiendo en la Cámara de Representantes, en un minuto estaremos con la señora ministra de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Silvia Constaín. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 29 minutos. Esta es la hora de la verdad.